Muy buenos días, queridos alumnos, profesores, amigos de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Os quiero presentar un estudio, un apasionante estudio sobre la responsabilidad social de las autoescuelas. Para ello tenemos con nosotros a Mercedes Cuadrado, que es psicóloga formadora, y también tenemos a Diego Núñez, que es un profesor de formación vial con dilatada experiencia. Os pregunto ya directamente, ¿por qué nace este estudio? Bueno, este estudio nace a raíz de las últimas tendencias que estábamos detectando de banalizar un poco quizás la formación de la teórica de las autoescuelas con estos cursos que se estaban haciendo a través de Internet. Y digo banalizar porque parecía que la teórica se reducía solamente al conocimiento de señales, leyes o normas. Y en cambio la teórica pues incluye también concienciación, inculcación de valores y responsabilidad social también por parte de los nuevos conductores. Entonces entendemos que las autoescuelas tienen, como así lo dice la DGT, las autoescuelas tienen una función relevante en nuestra sociedad para proporcionarnos unos conductores que respeten las normas y que por lo tanto tengamos todos una vía pública mucho más segura. Es decir, que Mercedes, la responsabilidad... Mercedes, has mencionado la palabra concienciar. Has mencionado la palabra concienciar. ¿Se puede concienciar a través de Internet? Buenos días, Roberto. Sí, claro que se puede concienciar, pero yo creo que la concienciación tiene que estar en la base, en la teórica, porque es cuando puedes trabajar los aspectos de valores, sobre todo y también importante, de cambio de creencias. Sí, para que la conducta se acorde con esas creencias que tenemos. Por tanto, creo que sí, que no es que se pueda, es que se debe y tenemos la obligación y la necesidad de concienciar, porque la seguridad vial es un factor importante a día de hoy en la mortalidad. Diego, ampliando este punto, si no se conciencia en una clase teórica, ¿se puede trasladar esa concienciación a las clases prácticas, una vez que el alumno está empezando con esas clases prácticas? Es decir, ha memorizado una serie de datos, ha superado su examen teórico, pero la labor de concienciación se puede trasladar, ¿no la podemos saltar de la parte teórica y trasladarla a la parte práctica? No la podemos trasladar. No comparto la opinión de que la teórica el conocimiento y la práctica la concienciación. Podemos ampliar, pero no trasladar. No es operativo. Desde el punto de vista práctico no es operativo, porque todos los recursos cognitivos que necesita un alumno los tiene que dar en la toma de decisiones, por tanto en la percepción, en la decisión y en la parte motora. Por tanto, ahí el profesor no puede estar pendiente de la transmisión de valores y cambio de creencias. Ya tiene que venir formado desde la parte teórica, claramente. Mercedes, como psicóloga, ¿cuál crees que es el rol del profesor en el modelo que parece que es el más adecuado para las autoescuelas del siglo XXI, que es ese modelo B-Learning? Explícanos en qué consiste y cuál tiene que ser la misión del profesor en este modelo. La misión del profesor claramente es un agente transmisor de conocimiento y de valores. No podemos obviar esa parte, porque el profesor, y aquí retomo un poco esto que preguntabas de si se puede concienciar a través de e-learning, digamos, o virtual. El profesor tiene que tener el control de los alumnos, tiene que poder seguirles, tiene que poder detectar qué necesidad tiene cada uno y tiene que irse asegurando sistemáticamente si está cumpliendo los objetivos de su formación. Es decir, si cada alumno está entendiendo y está siguiendo al nivel que él ha marcado o la DGT ha marcado estos objetivos de concienciación, de creencias, de querer hacer, porque una cosa es que yo sepa lo que tengo que hacer, por ejemplo, parar en un semáforo ámbar, y otra cosa es que yo quiera hacerlo. Esta diferencia del saber lo que tengo que hacer y querer hacerlo, ahí es donde entra en juego el profesor, y para ello tiene que manejar un volumen de
de alumnos que él pueda pues asimilar y hacer un seguimiento cercano. Esto se puede hacer por internet, pues en lo que se llaman aulas virtuales o streaming, se puede hacer siempre con un grupo de alumnos, como decimos, reducidos, que él los conozca, que sepa por dónde van, que siga sus razonamientos. En un curso donde yo no tengo acceso al profesor nada más que por mail para preguntar, no sé, alguna duda que me quede de, oye, ¿esto puede salir en el examen? Pues no, esta función lamentablemente no. Entonces, el modelo B-Learning, que parece el más adecuado para las autoescuelas, con ese rol del profesor que tiene que tener un seguimiento de los alumnos, dista muchísimo de los modelos e-learning puros y duros y de los cursos masivos. Cuéntanos qué diferencia hay y por qué hay algún estudio que analiza y constata que hay cierto fracaso por frustración de los alumnos. ¿Cuál es la diferencia y por qué no es adecuado para las autoescuelas? Bueno, a ver, estos cursos masivos que comentas son unos cursos que ya están, digamos que los podríamos trasladar a lo que es un libro. Son unos cursos que ya están diseñados y no tiene capacidad de influencia. El alumno no puede influir en ese curso, no como en un aula directa en que puede influir en el sentido de que necesite repetición, aclaración, metáforas, ejemplos, lo que sea. Esto ya está hecho así. Entonces, claro, se ha trasladado este modelo de aprendizaje, autoaprendizaje, a las autoescuelas cuando precisamente estaban diseñados para otros campos en los que, bueno, pues a mí me interesa saber cómo funciona algo o ampliar un conocimiento que tengo yo en mi campo y puedo hacer un MOOC de estos, un curso prediseñado en el que solamente pues es como si yo me comprara un libro, pero no tengo más capacidad de influencia en eso. Y sí existe una gran cantidad de abandono de estos cursos precisamente porque no tienen un profesor que les dirija, no tienen un profesor o que les motive o que entienda dónde está su frustración y les siga guiando. Y esto es lo que produce. A fin de cuentas, a ver, ¿dónde está la motivación del alumno? Tenemos que ver claramente dónde está la motivación del alumno. ¿Está en querer conseguir un documento que le permita conducir o dónde está? ¿O está la motivación en querer ser un buen conductor y desarrollar esta responsabilidad social que decíamos? Además entiendo, por lo que nos cuentas, que este modelo de aprendizaje simplemente a través de PowerPoints, PDFs, es decir, sin profesor, depende muchísimo de la formación que tenga inicial, de la idiosincrasia, del entorno social del alumno. Es decir, correríamos el riesgo, si no hay un tutor que guíe al alumno, que pueda, con la misma formación, distintos alumnos con particularidades distintas, al final extraigan una conclusión diferente sobre cosas muy básicas, sobre la prioridad de paso, sobre normas sobre adelantamientos. ¿Esto es así? Sí, esto es completamente así. Nosotros adaptamos la nueva información que recibimos, la adaptamos a lo que nosotros ya sabíamos. En base a una estructura, a unos esquemas que teníamos anteriormente, unas creencias, recibimos información nueva y la adaptamos a lo que ya teníamos de antemano. Por eso, como bien dices, cada alumno puede interpretar una norma que en principio parece objetiva completamente, lo puede interpretar de maneras distintas. Y esto, pues claro, es detectar estos sesgos es una de las prioridades que tendría un profesor de autoescuela. Diego, parece clave que un alumno no vea las emociones y el lenguaje corporal del profesor
influye muchísimo para su aprendizaje, ¿no? Claro, ahí tienes que tener en cuenta que la comunicación no verbal también es importante. Por tanto, las autoescuelas MOOC, las plataformas digitales que tan de moda están ahora, ahí no hay ninguna interacción, no hay comunicación activa del profesor y el alumno, todo es una comunicación pasiva a través de email y mucho menos obviamente la comunicación no verbal. Y ahondando un poco, si me lo permite, Roberto, el entorno condiciona nuestra personalidad, el entorno condiciona nuestras creencias. Por tanto, en según qué entornos, ese entorno se va a volver mucho más complicado a la hora de poder incidir. Personas, por ejemplo, pues en entornos que les guste la velocidad o en entornos que vean bien tomar 2 vasos de vino y luego coger el coche. Eso está instalado en la conducta de esas personas porque es lo que han vivido toda la vida y lo que ven. Entonces los chavales, que es lo que aprenden de crío, pues de sus referentes, ahí también es importante la incidencia de un profesor, no solo en el conocimiento de que la norma dice 0,25, sino en el porqué o para qué del alcohol, el trabajar esa serie de creencias, esa serie de valores, y eso es necesario hacerlo en aula. Incluso te diría más, es necesario hacer en grupo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el propio grupo da opinión y el propio grupo está aportando información a los demás miembros, con lo cual es fundamental en mi opinión. Estupendo. Yo os preguntaría, para concluir, ¿qué añadiríais al estudio? ¿Qué os habéis dejado en el tintero que no nos habéis contado en él? Pues hemos dejado muchas cosas porque los estudios nunca se acaban. Los estudios siempre van evolucionando. Faltan cosas, pero bueno, está clara. Yo creo que la postura del estudio sí está clara. El learning, el streaming, lo que se llama streaming sí, porque hay un profesor activo y lo que está claro es que cualquier sistema online que no esté el profesor activo es claramente no, porque solo se transmite conocimiento y no se transmite concienciación, no se transmite actitudes, no se transmite cambio de creencias, que creo que es lo importante a nivel de conducción. Y Mercedes supongo que puede añadir más cositas. Sí, se nos ha quedado, digamos, en el estudio un montón de cosas, pero por ejemplo, el éxito que tienen los cursos de concienciación para el programa de recuperación de puntos, ese éxito que tienen, pues se puede iniciar desde cero, desde cuando el futuro conductor comienza a formarse. No vamos a esperar a que haya un error de interpretación, un error en las creencias o valores que haga que esta persona acabe en un programa de recuperación de puntos, lo cual significa que ha hecho una infracción grave. Podemos empezar estos programas ya desde el inicio. Sí que nos consta a la Confederación de Autoescuelas que muchísimos alumnos del permiso por puntos nos dicen: ¿y esto por qué no lo habéis contado antes? La verdad es que eso pone la guinda al estudio y bueno, demuestra un poco que la necesidad del profesor de formación vial en la autoescuela, una nueva autoescuela en el siglo XXI, que tiene que ser un protagonista en la formación para poder concienciar, y si no está el profesor está claro que simplemente podremos memorizar algunos datos, pero concienciar y tener conductores más seguros sería muy complicado. Muchísimas gracias, Mercedes, Diego, por vuestra participación, por la realización del estudio, que seguro que se irá ampliando cada vez más, como nos decís, que tenéis más ideas en la cabeza. Y extraigo como conclusión que es fundamental que el profesor de formación vial en las autoescuelas del siglo XXI sea parte activa de la concienciación, que no cabe ninguna duda que a través de un objetivo y sin que esté el profesor delante, sin leer las emociones que transmite un profesor, es muy difícil concienciar y formar conductores del futuro más seguros.